¿Sabías que Nihike Hichi del anime de Bocchi the Rock es una waifu bastante controladora y perfeccionista al extremo, aunque no lo parece de buenas a primeras? ¿Y sabías que hay un aspecto oculto dentro de la narrativa de este anime que nos spoilea la muerte de uno de sus seres queridos? ¿Qué tal, papus? Les habla el tío rockero Israel Anime con un nuevo video de las bochitas en este increíble canal. Y oigan, la verdad es de que me encuentro flipando, porque como ya lo escucharon en esta pequeña introducción, literalmente he descubierto una cantidad de datos brutales y emocionantes sobre nuestra querida rubia, y que te apuesto de que si eres un verdadero fan de Bocchi the Rock jamás te vas a querer perder, porque son cosas que jamás vas a ver en otros canales. Partamos por un pequeño facto que muy pocas personas han notado. ¿Acaso tú sabías que el nombre de Nijika en realidad todo este tiempo nos estuvo spoileando los momentos difíciles que Keisuke-ban viviría? ¿Y sabías que también se nos está hablando de su pasado trágico a través del nombre? Pues aunque la gran mayoría de los fanáticos de Bocchi the Rock siguen insistiendo en que el nombre de las bochitas solamente referencian a los miembros de Asian Kung Fu Generation, la verdad es de que si analizamos el nombre de la menor de las Hikichi usando la etimología y lo que transmite simbólicamente, justo es que nos podemos dar cuenta de esto que te acabo de comentar sobre que spoilea ciertos aspectos de nuestra querida waifu. Verás, en el primer video que le dedicamos a este personaje en mi canal te comenté que el nombre de la rubia de Keisuke literalmente es una combinación curiosa entre un fenómeno meteorológico y una estación del año muy específica. Y si nos metemos de lleno a analizar primero dicho fenómeno, daremos con que pues a lo largo de la historia humana a este fenómeno natural se le suele relacionar a conceptos tales como la esperanza, la belleza que surge luego de la adversidad, la buena suerte y también en algunas culturas como un puente entre el cielo y la tierra. De modo de que si Aki Hamashi decidió utilizar estos conceptos para crear el nombre de su personaje, está claro que dentro de su mente muchas de estas cosas tienen relación con ella, ya que pues el nombre no existe dentro de Japón en la vida real. Dentro del anime, uno de los momentos más determinantes que las chicas vivieron fue su primer concierto en el Starry, en donde se tuvieron que enfrentar a un público difícil que realmente pues no quería escucharlas, como seguramente recordarás, y que incluso pues las hizo sentir mucho menos de lo que verdaderamente podían tocar. Y si recuerdas lo que sucedió en aquel episodio número 8, seguramente sabrás que las chicas lograron reponerse a ese evento cuando la tormenta metafórica y literal parecía más dura. Y por si aún no te has dado cuenta todavía, justo esto mismo que te acabo de contar es lo que el nombre nos estaba spoileando en primer lugar. Pues como te lo dije, dos de los conceptos que manejan es el de pues la esperanza y la belleza que surge luego de la adversidad. Rockero, a mí esto me parece una casualidad y no creo que haya más referencias como estas que coincidan con lo que tú propones dentro del nombre. Pues si aún no te convence esto que te acabo de decir, resulta ser, pequeño amigo, que el concepto de la adversidad también nos refleja, como lo dije de hecho al inicio de este video, el tema del pasado de Nijika. En el primer video que le dedicamos a ambas hermanas, yo te conté cómo es de que ellas empezaron sus días de una manera pues muy diferente a como las conocimos después dentro del anime, teniendo a una Nijika que se sentía desplazada por su hermana y decía abiertamente odiar la música y las bandas, pero que ante una desgracia que la dejó profundamente devastada, ella terminó por hacerse muy unida a Seika, a tal punto claro de que fue acá donde terminó por enamorarse de la música y desear convertirse en baterista. De modo que con esto que te acabo de contar queda claro de que el nombre de nuestra Nijika también refleja a la perfección este arco de personaje, en donde tal cual como lo hace el fenómeno meteorológico, ella terminó por florecer en el momento más caótico que una persona podría llegar a vivir, no siendo para nada una coincidencia que el único personaje de Bocchi the Rock que vivió algo así sea el único que tenga un nombre que transmite estos mensajes etimológicos. Pero es que esto no es lo más cañón que descubrí sobre el tema del nombre, papu. Pues si repetimos este procedimiento que utilizamos hace unos momentos, pero ahora con la estación del año al que también se hace referencia en el nombre, tenemos que esta estación habitualmente se le suele relacionar a momentos donde se mueve muchísima energía, siendo una época en donde en Japón suelen haber infinidad de festivales por doquier, de modo que a mí no me parece extraño ver que uno de los nombres que más reflejan dinamismo y energía fuera usado justamente con la waifu baterista de la banda.
Y como podrás darte cuenta, todos los conceptos que el nombre de Nijika transmite pues literalmente están presentes dentro de su personalidad y forma de ser, demostrando de paso que Bocchi the Rock tiene un excelente cuidado en el tema del desarrollo de sus personajes y lo que transmite cada uno de sus aspectos. Por cierto, Papu, cambiando un poco de tema, ¿alguna vez has escuchado el término de la psicología del instrumento y cómo el elegir uno u otro nos habla mucho de quiénes somos en la vida real? Pues por si jamás habías escuchado hablar de esto, resulta ser que psicológicamente el que tú elijas tocar determinado instrumento siempre hablará mucho más sobre ti de lo que tú crees. De modo que al analizar lo que se dice de la batería y ver la persona de Nijika, logré darme cuenta de una correlación brutal, y de eso es de lo que te voy a estar hablando en el siguiente bloque de este video, de modo que suscríbete y dale like porque lo que se viene es oro puro. Como seguramente ya ha quedado claro a lo largo de toda mi sección sobre personajes de anime, literalmente cada pequeño detalle bien analizado nos deja ver un poco más sobre él, debido a que estos ayudan a la construcción del personaje, aunque muchas personas lo pasen por desapercibido. Y en ese sentido, tal cual como te lo comenté al final del apartado pasado sobre el nombre, una cosa que pareciera sin importancia pero que en realidad oculta muchísima información sobre cómo es Nijika es el tema del instrumento que ella decidió tocar. De entrada, así como puedo apostar que la imagen de una Mio Akiyama del anime de Keon como baterista te choca porque pues esta waifu no parece tener la personalidad correcta para la batería, en la psicología del instrumento se le suele relacionar a los baterías con conceptos tales como la extroversión, las ganas de hacerse notar, la resiliencia física y mental, la energía incesante y la necesidad de control junto con una empatía social increíble. Según estas asociaciones que yo he encontrado, los que se decantan por ser bateristas suelen ser personas que les gusta mucho el control absoluto de todo lo que sucede a su alrededor, atrayendo por ende a personas que suelen ser sumamente detallistas y metódicas en su forma de ser, pero que al mismo tiempo suelen ser personas bastante buenas escuchando e integrándose con los demás, siendo estas características bastante marcadas porque si el baterista no controla a la par de escuchar lo que sucede dentro del contexto de una banda, pues entonces todo lo demás se volvería un caos. Y solamente con estas características mencionadas, creo que ya te puedes dar una idea precisa de lo que decía al inicio de que el instrumento y música van de la mano, pues si prestas atención a todas estas características que te acabo de comentar, todas ellas están presentes de una forma impactante en nuestra querida chica. De entrada, aunque Niji-chan no parece ser la típica waifu castrante que es mandona y quiere que todo se haga al putazo como ella dice, en realidad el control está muy presente en ella aunque no lo parezca, pues Nijika literalmente es la que propició absolutamente todo con lo que llegó a toparse Keisuku-ban dentro de la primera temporada del anime. Y es que si hacemos un pequeño recuento, tenemos que si Nijika siente que su banda necesita un nuevo miembro, irá a buscar literalmente a cualquier persona que parezca servir a la causa sin importar mucho más otras cosas. Aun y cuando alguien superior como Seika le diga otra cosa, ella siempre buscará la mejor manera de convencer a esa persona aun si se niega y no está motivada en un inicio. Si ella quiere tocar en el Starry y para eso necesitan ganar dinero extra, no va a dudar en hacer que todas las demás hagan lo que tengan que hacer aun si una de ellas se opone claramente por miedo a cosas similares. Y si una figura de autoridad o mínimamente superior como Seika o Aiko en la segunda temporada le dice que no va a poder hacer lo que se propone o que de alguna forma le ponen trabas, entonces la rubia de Doritos será la primera en que se ponga de malas y buscará cerrarle la boca a esas personas con trabajo duro. ¡Y tú ni siquiera eres capaz de dormir sin abrazar tus tontas peluches! Y por cierto, si no sabes a quién me refiero con Aiko, chécate este video que te estoy dejando por acá de la segunda temporada, ya que lo que se viene ahí es oro puro. Como podrás ver, todos estos son solo algunos de los ejemplos fáciles que encontré de Nijika controlando meticulosamente todo, pero es que si buscamos ejemplos de la empatía social que te comento, literalmente es fácil encontrarlos también, pues mi rubia, a pesar de ser controladora, jamás ha sido grosera, dura o culera con sus compañeras. En el caso de Ryo, a ella le animó desde un inicio con la empatía de verla
está deprimida por lo de su antigua banda y le tolera todo porque entiende su propia individualidad. Con Hitori, a pesar de serle difícil entenderla por su personalidad algo extraña, literalmente la hizo sentir parte y se tomó la paciencia de explicarle todo cuando ella creía que era mala para tocar y que no traía básicamente nada. Con Kita jamás le guardó resentimiento porque logró entender sus motivos empáticamente como su nombre le pide. Como podrás darte cuenta, todo concuerda y lo más cañón es que muchos de estos conceptos se repiten tanto en el nombre como en el tema del instrumento, reforzando la idea de que todo está pensado meticulosamente para ser un personaje completo y tridimensional. Y aunque parece que hay cosas que no tienen nada que ver con ella, como el querer llamar la atención, en realidad pues es al revés, pues como puedes ver en la nota que te dejo en pantalla, los motivantes que ella misma dijo tener para poder aprender la batería en aquel manga especial que pocos conocen son puramente de hacerse notar y querer ser diferente. Por cierto, crack, viendo el anime, ¿te has percatado de que tanto Nijika y Kita son waifus que pues son las que más sofocaban a Hitori y más inseguridades despertaban en ella? Pues si tú te percataste ya de este curioso aspecto y piensas que solo es debido a la personalidad tan distinta que tienen ambas chicas, tengo que decirte que he descubierto que la explicación es totalmente diferente, pues aunque pueda parecer extraño, la razón de que esto sea así es el tipo de sangre que comparte cada waifu, una manía que como extranjero no podrías entender hasta que lo analices, y pues que por suerte yo te estaré trayendo en el siguiente apartado, ya que aunque puede parecer una estupidez, en realidad nos está hablando mucho de quién es Nijika. Si alguna vez has tenido una guía de personajes en tus manos, seguramente ya has notado que uno de los datos más inútiles que se parecen repetir en ellas es el tipo de sangre que un personaje tiene. Si eres extranjero como yo, seguramente pensaste que este dato era menor o sin importancia, pero como te lo dije al final de este apartado, literalmente he descubierto de que no, pues en Japón existe algo llamado como Keitsueki Gata. Lo logró. Lo logró. Lo logró. Lo logré. El cual sirve para explicar muchas de las cosas que vemos dentro del anime. En pantalla te dejo una nota donde puedes ver qué es esta cosa tan particular y cómo es de que sirve para un contexto del anime. Y con esta información ya a la mano en la nota de pantalla tenemos que lo que se refiere al tipo de sangre que porta habitualmente Nijika, a estos tíos se les suele relacionar con conceptos tales como la positividad, el control y la dinámica social, cosas que como te podrás dar cuenta pues literalmente ya se explicaron en los anteriores puntos de este video y que nuevamente concuerdan porque todo está de la mano, de modo de que según las sagradas escrituras y siguiendo con la explicación, el tipo de sangre de Nijika, el cual por cierto también te revelé en el primer video que le dedicamos a ella, habitualmente se les suele ver como personas que son responsables, metódicas y consideradas con los demás, pero que también suelen buscar la armonía y evitar conflictos. Y como podrás darte cuenta, todos estos conceptos aplican a la perfección con Nijika, a tal punto de que pareciera que estoy queriendo forzar todo para que encaje, cuando la realidad es de que aquí tenemos uno de los mejores ejemplos que he visto de narrativa en personajes, pues todos estos valores los podemos encontrar justo en ejemplos que ya utilizamos a lo largo de este video, mientras que conceptos nuevos como la armonía y evitar conflictos también los podemos integrar en el personaje por la manera en la que ella lidera la banda. Y conforme a lo que se refiere a Hitori y lo que te dije al final del apartado pasado sobre que pues Nijika despertaba más inseguridades en ella, esto también se cumple, porque si revisamos el video pasado que le dedicamos a Hitori, podemos encontrar que ella y Nijika son de grupos sanguíneos totalmente opuestos, los cuales de juntarse tienen una alta posibilidad de terminar muy mal debido a las características de cada uno que chocan con el del otro. Pero es que si analizamos más a fondo este apartado sanguíneo, nos podemos dar cuenta de que si estos dos grupos suelen hacer una buena simbiosis, literalmente tendrán algo que pues otros por separado jamás podrían llegar a tener. Y es por esta razón por la que cuando la estructura y el control de Nijika caen a pedazos, como lo mencionado en el episodio número 8, entra directamente las características de Bocchi para salvar al changarro, que como te podrás dar cuenta si es que viste el video pasado que le dedicamos a Hitori, te podrás dar cuenta que son completamente aparte y son diferentes a las de Nijika, siendo complementarias y cumpliéndose lo que te acabo de comentar del apartado sanguíneo, en donde literal se nos spoilea todo. Y obviamente si descubrí todo esto analizando cosas tan pequeñas de Nijika, es obvio que otros personajes también iban a tener este cuidado brutal en su narrativa, pues Bocchi the Rock es uno de los animes
mejor construidos que hay. De modo de que acá repetimos el experimento, pero ahora con Seika, para que también te watches todo lo increíble que descubrí sobre esta waifu.